En la clase de ayer hemos hablado de cuando una estructura es hipostática, isostática o hiperestática. A lo largo del curso nosotros vamos a resolver sobre todo las estructuras hiperestáticas, es decir, que tiene algún grado de hiperestaticidad o un grado de indeterminación estática. Eso nos impide resolver de la forma tradicional por los métodos que nos brinda la estática, es decir, la sumatoria de las fuerzas horizontales igual a 0, la sumatoria de las fuerzas verticales igual a 0, y la sumatoria de los momentos igual a 0. Entonces hemos planteado dos tipos de métodos para poder aproximar o proponer una solución en los distintos tipos de estructuras, en este caso de vigas y pórticos de alma llena, para saber el grado de indeterminación estática que tienen cada uno de ellos que se nos van a presentar. Eso es importante saber qué grado es para conocer las incógnitas hiperestáticas que tenemos, tenerlas identificadas cuáles son, en dónde están en las distintas partes de la estructura. Ayer hemos planteado una expresión, que es la que está en el recuadro, que el grado de indeterminación estática era igual a 3 veces el número de barras empotrada, más 2 veces el número de barras empotrada articulada, más el número de barras articulada, más las reacciones, menos 3 veces los nudos empotrados, menos 2 veces los nudos articulados. Con eso hemos planteado algún tipo de solución, es decir, hemos descompuesto la estructura. Yo a modo de repaso lo voy a volver a escribir. Disculpen que no salga perfecta la línea, pero bueno. Y sobre eso analizar la estructura y conocer el grado de indeterminación estática, que en este caso en una viga continua de 3 tramos era el grado igual a 2. También habíamos dicho de que por observación podíamos también ver qué grado tiene. En este caso, un alumno ayer dijo que, por ejemplo, si sacamos los dos vínculos intermedios en B y C, tenemos una viga simplemente apoyada. Entonces vemos que es de grado 2, como lo especifica la expresión, y es una condición hiperestática externa. Son vínculos externos los que hacen que la estructura sea hiperestática. Sobre lo que voy repasando, si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Podemos aunar más todavía en el detalle de lo que se quiera consultar. También hemos visto otro ejemplo, un pórtico de un tramo urbano y 2 niveles, en el cual también hemos analizado, hemos descompuesto la estructura en barras, empotrada articulada, y poder sumar la cantidad de barras que tenemos, de los distintos tipos que se presentan, las reacciones y la cantidad de nudos empotrados y articulados. Podemos obtener un grado de determinación estática y también en forma, observando la estructura y tratándola de entender, hemos visto que podemos ver el grado de esa estructura, es decir, al descomponer la estructura y ver cómo funciona, llegamos a ese mismo grado de indeterminación estática. En el otro método es un método que
se utiliza con el hecho de observar a la naturaleza es muy sabia en todo su desarrollo, entonces lo que respecta a la estructura también. Hemos visto que un árbol es un elemento que nos permite comparar con una estructura del tipo de un sistema isostático, en donde se representan en forma muy esquemática, que yo lo voy a llamar como uno, las ramas del árbol. Hemos visto que hay una relación entre los nudos y las vallas. El número de nudos menos 1 me da el número de vallas del árbol, y que si ponemos vallas que cierren esos, diríamos, las ramas del árbol, alusión a la estructura, una chapa cerrada, llegamos a tener condiciones de hiperestaticidad interna, a lo cual hemos llegado a proponer una fórmula de la que nos vamos aproximando para poder resolver. Entonces, cuando hemos analizado esa estructura, ponemos en evidencia algunos elementos importantes de la estructura, como ser las articulaciones, y tratar de que todo esté empotrado. Y también hemos hecho una comparación, como que el árbol tiene una sola pata o un solo apoyo, de que la estructura también lo tenga, por eso esa barra adicional que emula como que el árbol está apoyado en una sola base, en una sola parte. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Un poco repasando de todo los conceptos que vamos viendo. Entonces esa barra adicional para emular el árbol, y las articulaciones a las cuales le ponemos vínculos para hacerlo que sea todo empotrado. Entonces proponemos una estructura de que originalmente es a una estructura, en este caso en B. Cambia un poco la configuración, y ahora nuestra expresión, la que vamos a usar, es la que tenemos en pantalla. Grado de indeterminación estático igual a 3 por m menos n más 1, y todo eso restado menos L, que serían el número de liberaciones, es decir, todas esas condiciones que nosotros hemos puesto en las articulaciones que poníamos de más, después las tenemos que restar para no darle un grado mayor al que corresponda a la hiperestaticidad que tiene la estructura. Entonces, en base a eso, analizando la equivalencia en B de la estructura, llegamos a la condición de el grado de indeterminación estática que tiene esa estructura, que es grado 2. También habíamos dicho de que podíamos comparar con la otra expresión que hemos desarrollado anteriormente y llegar a la misma conclusión. Descomponiendo la estructura original, barra empotrada, empotrada, empotrada articulada, o articulada, articulada, y hacer la expresión para encontrar el grado de indeterminación estática. También hemos visto otro ejemplo, un poco más, una estructura distinta a lo que es un pórtico tradicional, haciendo referencia como si fuese una estructura de puente. Entonces planteábamos originalmente el problema, que yo le voy a llamar A, y lo llevamos a la forma B, es decir, empotrar todo, todas las articulaciones pasarlas empotradas, y luego vincular todas las bases o los apoyos como uno solo a través de la unión de las vallas, en este caso 3 vallas.
lo que nos da el grado de indeterminación estática igual a 5, que en este caso también vemos que es externo. De hecho que hay muchas formas de entenderlo. Una sería eliminando estos dos apoyos. La estructura es una estructura isostática, entonces tengo 5 grados de más o los vínculos que están de más. Podría tomar otra configuración, por ejemplo, eliminar 3, eliminar 1 y eliminar 6. Entonces queda todo empotrado, como si fuese un voladizo inmenso. Y también llegamos a la conclusión que tenemos dos apoyos dobles y un apoyo simple, los 5 vínculos en exceso que tenemos en la estructura para que sea isostática. ¿Está claro? Sí. Es decir, puede haber más de una configuración, cada uno verá según a su propio ojo, a su propia interpretación, cuál es el que puede ser más fácil de interpretar. De todas formas, la condición que ponga tiene que llevarnos a la misma configuración de indeterminación estática. Bien, ahora continuamos, una vez que hemos repasado rápidamente lo que vimos ayer, vamos a considerar un reticulado. En este caso, vamos a considerar un reticulado formando por 3 vallas. Sabemos que el reticulado, y yo lo voy a poner en evidencia, las vallas están articuladas entre sí, entonces tiene una particularidad esa estructura, que decimos que las cargas están actuando en los nudos, que las vallas actúan a esfuerzos axiales, es decir, o tracción o compresión, no hay presencia de momentos aplicados en la estructura. Entonces, la configuración más sencilla de un reticulado, en el caso de un triángulo, y bajo una condición isostática, tenemos la condición de equilibrio más elemental. Y ahí podemos ir adicionando triángulos, es decir, si yo considero que la primera estructura es isostática, es decir, está en equilibrio, ninguna de las 3 vallas se puede mover por más que están articuladas, y luego tomo 2 vallas cualquiera, por ejemplo, una aquí y la otra aquí, perdón, vamos a dibujar bien así. A ver si tenemos... Bueno, aproximadamente. Entonces, esas barras están vinculadas al triángulo mediante la articulación en donde se unen. La barra por sí sola pueden girar, pueden rotar en base a esa articulación. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Entonces, para evitar que esas barras puedan rotar, las unimos a las dos y llegamos a la configuración de ese triángulo. Entonces decimos que, bueno, ahora ya está en equilibrio también y podemos ir complementando esa estructura. Vemos otra configuración más compleja, pero a esta la vamos a dejar en incógnitas hasta ahora, porque puede haber superabundancia de vallas.
Bien, una vez que vemos cómo es la configuración o la forma de una estructura de reticulado y cómo se forma en sus distintos tipos que existen, que ya están estudiados en profundidad, podemos llegar a una expresión por el análisis y relacionar el número de barras, el número de nudos y las componentes de reacción de los apoyos. Eso me da una relación. 2 veces el número de nudos me da el número de barras más las reacciones. Si tengo esa condición, digo que esa estructura está en condición isostática. ¿Sí? Llega esa expresión. Por favor, el que tenga el micrófono abierto lo puede cerrar. Disculpe, profe. Sí, no hay problema. Si nosotros vamos analizando cada una de esas barras, de esas estructuras que estamos planteando, podemos ver cuáles son esas estructuras que están en equilibrio. ¿Mm? Tenemos 3 reacciones, en la primera, 3 barras y 3 nudos. 2 por 3 son 6 de un lado. Uy. 2 por 3 nudos tenemos 6 y número de barras son 3 y 3 vínculos son 6. Tenemos la condición que me presenta la expresión que estamos tratando de desarrollar. Y así podemos hacer con la siguiente para ver en qué condiciones está. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está bien. Entonces, en base a esa expresión de igualdad, si pasamos miembro y decimos que ya no necesito esa igualdad, es decir, 2 veces el número de nudos es igual a barra más las reacciones, la diferencia entre esas dos me va a dar el grado de indeterminación estática. Es decir, todo lo que tenga de reacciones de más y barras son redundantes, es decir, en exceso. Entonces, en base a esa expresión, podemos generalizar y decir que cuando el número de barras más el número de reacciones es menor que 2 veces los nudos, tenemos una estructura hipostática, es decir, una estructura inestable o un mecanismo. Cuando tenemos la igualdad del número de barras más la reacción igual a 2 veces el nudo, que es la expresión original que hemos visto, decimos que esa estructura es del tipo isostático. Cuando el número de barras más el número de reacciones es mayor que 2 veces el nudo, entonces ahora vamos a hablar que es una estructura que tiene sobreabundante condiciones de vínculo, ya sean externos o internos, barras o reacciones. Y decimos que esa estructura es del tipo hiperestática, o que está estáticamente indeterminada, es decir, con las ecuaciones que nos brinda la estática no es suficiente para resolver todas las incógnitas que se presentan. Veamos un ejemplo. Tenemos un modelo de reticulado en donde hemos numerado la cantidad de barras y la cantidad de nudos.
Entonces, si contamos el número de barras, tenemos 17 barras, tenemos 10 nudos y 3 componentes de reacción, un apoyo doble y un apoyo simple. Entonces aplicamos la expresión y vemos que el grado de indeterminación estática es igual a 0. Entonces está estáticamente determinada con las ecuaciones de la estática. Podemos resolver bajo un estado de carga qué esfuerzos sufren las barras y las reacciones de los apoyos. También podríamos saber los desplazamientos de los nudos si lo necesitáramos, por algún método apropiado. ¿Se entiende ahí hasta dónde está el alcance de la expresión? Sí, profe. Sí, profesor, sí, se entiende. La misma estructura, si ustedes ven, tiene más cruces, son los cruces de San Andrés, que se llama a ese tipo de estructura. Entonces, de hecho que tenemos alguna sobreabundancia de barra. Solamente hemos aumentado cantidad de barras y los vínculos siguen siendo los mismos externamente. Entonces ya el número de barras ha aumentado a 21. Las componentes de reacción son 3, un apoyo doble y un apoyo simple. Entonces tenemos 24 de E más R, menos 2 veces por la cantidad de nudos, que siguen siendo la misma cantidad. Entonces tenemos un grado de indeterminación estática de igual a 4, es decir, una sobreabundancia de barras que lo hace al sistema hiperestático internamente. ¿Mm? Es decir, está estáticamente indeterminada internamente. No puedo conocer algunas barras porque me faltan expresiones para poder completarlo. Analizando la misma estructura, ¿no? El mismo reticulado. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar un cruce de San Andrés. Lo vamos a sacar al cruce de San Andrés en, como se ve en pantalla, en el tercer tramo. ¿Se ve? Sí, Contamos el número de barras, el número de nudos, que sigue siendo el mismo, y las componentes de reacción. Y me da un grado de indeterminación estática igual a 2. Es decir, es hiperestática. Pero aún así que la expresión me da que es hiperestática, tenemos un problema, que forma un mecanismo. ¿Saben lo que es un mecanismo? Sí, sí, permite que la estructura se mueva. ¿A dónde se produce el mecanismo y cómo se produce? En las dos barras, eh, que quedarían como bielas ya, son paralelas. Son paralelas. Entonces me va a generar un movimiento ¿de qué tipo? cortante, o sea, ¿Cómo va a ser el Vertical, ¿no movimiento? sería? Vertical. Exactamente. El movimiento vertical puede subir la estructura que está a la izquierda, los dos tramos, y bajar la otra estructura por ese mecanismo. O sea que es una estructura inestable. Por más que la expresión nos dice que es hiperestática, es una estructura inestable y no nos sirve como estructura porque forma un mecanismo. Hay un desplazamiento vertical por el paralelismo de las barras que se presentan. Entonces hay que tener cuidado siempre cuando consideramos el grado de indeterminación de una estructura que no forme un mecanismo. ¿Mm? ¿Está claro eso? sí, profe. Sí, sí. ¿Todo entienden? ¿Todo lo que están? Sí, profe. Sí, Hay profe. muchos participantes, así que Sí, se entiende, profe. en este caso
volvemos a poner ese cruce de San Andrés y a su vez vamos a poner un apoyo doble en donde teníamos un apoyo simple. Ahora el grado de indeterminación es mucho mayor. Es 5 y está estáticamente indeterminada, es decir, no puedo resolverla por lo que solamente me brinda la estática, y está indeterminada tanto internamente como externamente, es decir, tengo sobreabundancia de barras y de vínculos en ambos casos. De todas formas, esta expresión es una fórmula muy simple y muy fácil de aplicar para el reticulado y es válida en el desarrollo, como una expresión más. Con eso podemos hacer un análisis con esas expresiones de cuando tenemos una estructura del tipo hiperestática. Hay otro tipo de expresiones, hay otros libros en donde presentan otro tipo de expresiones, algunas propias de algunos autores, también son válidas para el análisis. Lo ideal es combinar por lo menos dos tipos de expresiones como para llegar al mismo valor, que es la idea de la cátedra de poder comparar métodos y llegar a una expresión más confiable. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Bueno, ¿cómo la llevan con los trabajos prácticos? A ver, cuéntenme un poquito sobre ese tema. ¿Qué están viendo? Cuéntenme en cuántos prácticos van viendo. 1, 2, 3, De ninguno, momento solo uno, a los que hay que solo hacer uno. análisis de la determinación estática, del grado de estaticidad, y hay que hacerle MQN. Ajá, bien. O sea, están haciendo un repaso de los diagramas de momento, corte y normales, y también la determinación de las reacciones. Sí, así Lo es. que Sí, dice profe. la consigna del 1 es calcular el grado de indeterminación estática Bien, y cuando es isostático calcularle el MQN. perfecto. Perfecto, bueno, con eso van a ir recordando algunos procedimientos o procesos para estar más afinados cuando ingresemos con los métodos hiperestáticos, donde eso tiene que ser más fluido. Profesor, El análisis con los diagramas de momentos, corte y normal. Esta clase es cortita, la vamos a dejar hasta aquí, y la próxima semana van a seguir con la parte práctica el miércoles, y el próximo jueves van a tener conmigo clase teórica, y vamos a empezar con todas las hipótesis y los conceptos fundamentales para poder ingresar a los métodos hiperestáticos, como es el método de las fuerzas y el método de las deformaciones. Si bien esos dos métodos ya no se usan, nosotros lo vemos por una cuestión de el análisis de la estructura. Ahí se puede ver con detalle cómo es el funcionamiento de la estructura y cómo se la puede resolver en forma de papel. ¿Por qué digo esto? Porque ahora hay muchos software para poder resolver una estructura del tipo hiperestática, de cualquier tipo que sea, materiales, combinaciones, apoyos, cargas, análisis estático, dinámico, o sea, hay herramientas muy poderosas para poder hacer todo ese análisis y diseño de una estructura. Si bien el ingeniero después va a hacer uso de esa herramienta, ustedes van a hacer uso de esa herramienta, es necesario conocer lo que hay dentro de esa caja negra, es decir, el programa le puede dar mucha información, pero si nosotros cargamos esa información erróneamente, el programa nos va a dar resultados erróneos. ¿Cómo vamos a saber que todo eso
va en la dirección correcta, bueno, conociendo la teoría y conociendo métodos para resolver una estructura del tipo hiperestática. ¿Está claro? Sí. Profesor, tal vez podría Sí, usted profesor. mostrarnos en algún ejercicio práctico ahora algún ejemplo de cómo calcular el grado de el grado de determinación estática, pues, ¿podría ser? No le escuché bien. ¿Me podría repetir? Sí, Se escucha despacito. sí, me anda mal el micrófono. Sí. ¿Podría ser que ahora usted nos muestre en algunos ejercicios de práctico cómo calcular el grado de determinación estática? O sea, cuál de las formas usar. Sí, podríamos ver algunos. Yo le podría plantear algún tipo para que usted analice junto conmigo y con sus compañeros eh, cómo resolver. Por ejemplo, eh, tenemos una estructura muy sencilla. Es una viga simplemente apoyada con un voladizo. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, ahora planteemos esa estructura con el primer método, con la expresión, eh, la primera que vimos. Vamos a decomponer esa estructura. Entonces, ¿cómo la decomponemos? Y a En esto le dos llamo, tramos. por ejemplo, 1, 2 y 3. El tramo 1, 2, ¿cómo sería? Articulado empotrado. Articulado en pot. Y el tramo 2, 3, Empotrado articulado. empotrado articulado. Bien, si yo tengo la cantidad de nudos, ya tengo la cantidad de vallos y los tipos de vallas, ¿cómo sería mi expresión? ¿Tengo valla empotrada empotrada? No, No. No. Entonces, el número de vallas empotrada empotrada es igual a 0. El número de vallas empotrada articulada, dos. 2. tengo 2. Y vallas articulada articulada, Cero. 0. Las articuladas articuladas. ¿Cuántas reacciones tengo? 3. Tres. 3 reacciones. ¿Qué más tengo que buscar? Los nudos empotrados, los nudos articulados. Nudo empotrado. ¿Cuántos empotrados tengo? Uno, 1 solo. 1. ¿Y articulados? dos. 2.
ya tengo la información para ponerla en la expresión. Grado de indeterminación estática igual 3 por empotrada, que vale 0. El primero es 0. Más, ¿qué sigue? 2 veces el número de empotradas articuladas. 2 veces. ¿Y cuántas empotradas articuladas? 2. 2. Y ahora la articulada, 0. 0. ¿Qué más? Menos. Falta más. ¿Más qué? Las reacciones. Las reacciones. ¿Cuántas son las reacciones? 3 reacciones. 3. 3. Y ahora se resta. Las empotradas, los nudos empotrados, ¿cómo sería? 2 1. veces. A ver. Sería El 3, empotrado 3 es veces 3. 3 Ah, por 3. 1. Menos 2 por el articulado, por nudo 2 por articulado. cuántas articuladas. Por 2. 2. ¿A qué igual el grado de indeterminación? A 2. 0. A ver. 0. Ah, 0, 0, 0. 0. Y vemos que esa estructura es isostática. Entonces, la expresión nos lleva a eso. En estructura simple, uno puede hacer uso de esa expresión rápidamente. Después, cuando comienza a complicarse, ahí sí tenemos algunos problemas. Si tuviésemos que aplicar la expresión del árbol, ¿cómo haríamos? Tenemos que transformar esa estructura, que yo le voy a llamar a una estructura de tipo B. Habría que empotrar los nudos, así sería. Hay que empotrar todo. ¿Mm? Entonces tendríamos que agregar una reacción más en 1, 2 reacciones más en 2, y al nudo 3 habría que ponerlo un empotramiento o se lo Los 3 deja. tienen que estar empotrados. Entonces yo lo voy a representar así el empotramiento de los 3 tramos. ¿Cuántas liberaciones estoy quitando? En el nudo 1, 1, 1. En el nudo 2, 2, 2, 2. Y en el nudo 3, 3. en total tengo 6. Elévale 6. ¿Qué me estoy olvidando? Si tengo 3 apoyos empotrados que están a tierra, los tengo que vincular. Entonces debería poner esa barra ficticia que vincule esos apoyos. ¿Está claro? no, Sí. ¿Cuántas barras serían? El valor de M. ¿Cuántas barras serían 4. en total? 4. Y el nudo, el número de nudos, y no cambia el número de 3. nudos en este 3, caso. 3. 3. Entonces ahí aplico la expresión. El grado de indeterminación estática era 3 por, iba primero, M. M, vale 4. ¿Menos qué? N. ¿Cuánto vale N? 3.
3 más 1, Más 1. Cierro. y todo eso le restábamos las liberaciones. ¿Cuántas eran? 6. 6. ¿Cuánto sería el grado de indeterminación? 0. 0. Entonces también la expresión verifica. En el caso de pórticos, suponiendo todos empotrados, todas las vallas empotradas. Si yo tengo una viga simplemente apoyada y la corto para hacer el análisis en una sección, ¿qué me aparece al cortar o seccionar esa viga? Las reacciones internas. Reacción interna, ¿qué me aparece? El momento, el corte y la normal. El momento del corte y la normal. Son 3 condiciones de vínculo. Entonces yo lo que voy a hacer es cortarla por aquí. ¿Se ve? Entonces la estructura me va a quedar así. ¿Se ve o no? Sí. Por separado, cada parte de la estructura forma como si fuese ese árbol idealizado, con las ramas en cada parte. ¿No es así? ¿Se puede observar eso? Sí, Sí, se puede. Sí, profe. Bueno, entonces decimos que las 3 partes son isostáticas. Y yo al liberar las partes, por cada uno que libero 3 condiciones. 3, 6, 9, 12. Entonces, al hacer eso, veo que tiene un grado de hiperestaticidad de 12. profe, ¿no podríamos hacer uniendo las bases como habíamos hecho con la estructura También, parecida? o sea, yo lo estoy viendo sin utilizar ninguna fórmula. Si usted Ah, hace el método del árbol completo, va a tener que unir las bases, sumar el número de barras, restarle el número de nudos y, como no ha tomado ninguna liberación, no restarle ningún valor de L. Entonces, ¿cuántas barras tiene? Más las 2 que tiene que poner. ¿Cuántas barras son en total? 12. 2 barras adicionales, más cuántas tiene la estructura. Tiene 6 columnas y 4 vigas, tiene 10. Más 2 son 12. ¿Está bien? Sí, ¿Todos me siguen? Tiene 12. Sí, sí. Sí. ¿Cuántos nudos hay? 9. 9. Entonces tengo 12 menos 9 más 1. 4. Por 3, 12. Menos la liberación que son en 0, 12. ¿Cuánto es el grado de indeterminación? Es 12. Es 12. bien. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Serían 12 menos 9 más 1. ¿Mm? Aplicando la expresión, llegamos que es 12. Y haciendo la forma rápida de cortar y ver que cada una es isostática, veo que son 12. Si hay alguna articulación
en algún punto eso le va restando el grado de indeterminación, como hemos visto en uno de los ejemplos. Pero por observación también puedo sacar. Así puedo plantear cualquier tipo de estructura. Bueno, ahí hemos visto dos ejemplos de estructuras. Les dejo el resto para que ustedes lo analicen. Y si tienen alguna duda en alguna en particular, yo diría que en un papel lo pueden escribir y ver en dónde está la duda, lo ponemos en pantalla, lo compartimos y ahí podemos hacer todas las correcciones para que todos lo vean. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces la próxima clase vamos a hablar de teoría y si alguno tiene algún problema en un ejercicio y lo tiene incompleto, lo podemos ver a ver qué pasa con ese problema en particular. Perfecto, profe, gracias. Profe, disculpen, ¿cuál es la asistencia? ¿Está bien la clave? Sí, Sí, profe. correcto. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, llegamos hasta aquí. Cualquier otra consulta, bueno, ya lo vamos viendo a medida que avancemos las clases. Si tenemos un tiempito antes de terminar la teoría, ahí lo podemos aprovechar para ver algún ejercicio. De todas formas, yo la teoría que voy a ir dando, la voy a ir dando con ejercicio, para que vamos aplicando todo lo que se define en teoría. Bien, profe, gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Los Buenas espero noches, la profe. semana. Buenas noches, luego, buenas ingeniero. noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, profe. Ande bien. Hasta luego.